Te damos la bienvenida a la Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha y te presentamos el siguiente video tutorial para rellenar el anexo 1 del programa 4. El anexo 1 se rellena de manera telemática en la fase de solicitud. También habrá que presentarlo en caso de que tengamos que contestar a un requerimiento en esta fase de solicitud y para ello tendremos que volverlo a entregar con los datos erróneos corregidos. ¿Dónde debo acceder para rellenar el anexo 1? Una vez que tenemos todo preparado, según puedes ver en el vídeo de pasos previos para rellenar el anexo 1, entraremos en la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, www.jccm.es, en Trámites y en concreto en Ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Son las ayudas del programa 4. Te dejo la URL completa. También podrás acceder desde la página de nuestra oficina en la pestaña de Agentes Gestores y entrando en las ayudas del programa 4 donde pone Presentación Solicitud hasta el 30 de diciembre de 2023. Ya estamos en las ayudas del programa 4 y se nos abre una ventana donde se nos dice que estamos en plazo, que la tramitación es online y verás un botón azul que pone Tramitar. Tocamos ese botón azul. Hemos entrado en las distintas opciones que tenemos para tramitar la ayuda del programa 4. En primer lugar aparece la convocatoria de 2022, donde las dos primeras opciones de solicitud de ayuda y solicitud de ayuda con la justificación están inactivas porque ya están fuera de plazo y solo es accesible de momento el tercer botón correspondiente a justificación y abono de la ayuda. A continuación aparece la convocatoria de 2023, que es la nuestra. En primer lugar, un botón de solicitud de ayuda con la justificación, que es cuando la actuación está ejecutada y terminada y se van a adjuntar también facturas y justificantes de pago. Y una segunda pestaña de solicitud de ayuda, que es nuestro caso, cuando la actuación no está iniciada o se ha iniciado pero no se ha terminado y todavía no disponemos de las facturas y justificantes de pago. La tercera pestaña de justificación y abono de la ayuda solo estará accesible cuando se obtenga la concesión o resolución favorable a la solicitud de la ayuda y procedamos a su justificación. Nosotros entraremos en solicitud de ayuda. Toca esa pestaña. Se nos ha abierto una ventana donde vemos que ya aparece nombrado el anexo 1 y en datos de consulta aparecen los datos del agente gestor. El NIF, que figura por defecto, y entraremos el dato de número de agente gestor para el programa 4, que recuerda seguía el siguiente patrón. Empezaba por AR4CM seguido de 4 números. Finalmente pulsamos en consultar. ¿Cómo debo rellenar el anexo 1 del programa 4? Podrás comprobar que se te ha desplegado el anexo 1, que es la solicitud de la ayuda a la mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La Mancha. Y en una primera ventana se nos realiza una serie de indicaciones como que los campos marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria. No podemos dejarlos en blanco. Nos indican los anexos que debemos entregar. También, si vamos a presentar más de una solicitud, nos dicen que hay que cerrar el navegador al finalizar cada una de ellas. No debemos pulsar el botón atrás del navegador y no podemos abrir varias ventanas o pestañas a la vez. También se nos indica que recibiremos por mail una copia de cada solicitud tramitada con éxito con la información registrada del sistema. Este anexo 1, que rellenaremos de manera telemática, se compone de 15 apartados donde se recoge el conjunto de datos que formaban todos los anexos. Por eso es importante que lo hayas descargado en Word y lo hayas rellenado para ir trasladando ahora todos esos datos y estés en el tiempo establecido, que son 30 minutos. También verás que al final de estos apartados deberás adjuntar todos los archivos con los documentos y anexos necesarios para la solicitud y por último darás a enviar. En el apartado 1 introduciremos los datos de la persona destinataria última de la ayuda, es decir, de la persona beneficiaria. Marcaremos la tipología que corresponda. Normalmente suele ser la persona propietaria física. Si fuera persona arrendataria tendrá que aportar contrato de alquiler y si es usufructuaria el acuerdo que lo justifique. Marcaremos lo que corresponda y rellenaremos los datos, bien sea persona física o persona jurídica. Hay que rellenar todos esos campos. Luego más abajo, donde pone tipo de vía, nombre de la vía, aquí marcaremos lo que es el domicilio de la persona beneficiaria. En caso de que sea la persona beneficiaria la que está empadronada en la vivienda, estos campos van a coincidir con la dirección de la vivienda objeto de la ayuda. En caso de que la persona beneficiaria no sea la que está empadronada, pues habrá que poner el domicilio de la persona beneficiaria. En el segundo apartado deberemos introducir los datos de la persona representante, de la persona destinataria última de la ayuda o beneficiaria.
Este apartado solo es necesario rellenarlo en el caso de que el beneficiario necesite de un representante. Se trata de un representante legal que le lleve trámites burocráticos, como pueden ser personas mayores o discapacitados. No debemos confundir este representante legal con el agente gestor de la rehabilitación. Se puede justificar la acreditación de la representación que ostenta por cualquier medio válido en derecho. También hay que señalar el cargo, bien sea persona propietaria de la vivienda o representante legal. Normalmente suele tratarse del representante legal. También deberemos rellenar todos los campos de la dirección y los datos de teléfono móvil y correo electrónico. Todos estos campos señalados con asteriscos son obligatorios. En el tercer apartado deberemos introducir los datos del agente gestor de la rehabilitación habilitado para el programa 4, número de agente gestor y el nombre y apellidos. En el cuarto apartado viene marcado por defecto y es donde se nos indica el medio por el que desea recibir las comunicaciones por parte de la Administración. Para ello, el agente gestor debe comprobar que está registrado en la plataforma notifica.jccm.es y también debe comprobar que sus datos son correctos. El apartado número 5 nos da una información básica de protección de datos. Al final de este apartado aparece una casilla que debemos marcar si aceptamos la cesión de datos entre las administraciones públicas. Nosotros aconsejamos que se marque esa casilla. En caso de no marcarla, habrá que adjuntar la documentación correspondiente al final de la tramitación. En el apartado 6 es la identificación de la actuación. Y en primer lugar se pondrá un título a la actuación, por ejemplo, sustitución de ventanas, mejora de aislamientos, encerramientos verticales o sustitución de caldera por una de aerotermia. Más abajo hay una breve descripción de la actuación. Ahí pondremos una breve descripción según las actuaciones que se vayan a realizar. Y en tipología de la actuación marcaremos una o más casillas según corresponda. Más abajo y al final nos piden la referencia catastral de la vivienda. Deberemos poner esta referencia catastral y revisar la que hemos puesto en los certificados de eficiencia energética y en la memoria justificativa, porque la referencia catastral debe coincidir en todos ellos. Debemos asegurarnos de que es la correcta. El apartado 7 recoge la localización de la actuación. Deberemos introducir la dirección completa de la vivienda objeto de la ayuda. Recuerda que los campos señalados con asteriscos son obligatorios, no puedes dejarlos en blanco. En zona climática marcaremos la zona climática de la vivienda según el certificado de eficiencia energética. Este dato nos lo da directamente el programa del certificado de eficiencia energética. En el apartado 8, características generales de la actuación, en tipo de edificio deberemos marcar si se trata de una vivienda unifamiliar o de una vivienda perteneciente a un edificio plurifamiliar. Más abajo nos preguntan por el año de construcción y la superficie construida de la vivienda. Estos datos también se recogen en la ficha catastral. En la superficie construida de la vivienda debe ser un número entero, no se admite decimales en este caso. El apartado 9 incorpora todos los datos financieros de la actuación de la vivienda objeto de la ayuda. Debe rellenar todos los campos y los datos financieros deben ser numéricos. En el caso de que no haya una cantidad, habrá que poner 0. Igualmente, si el capítulo no tiene coste, se pondrá 0. Los decimales deben ir separados con una coma. No uses el punto y máximo debes utilizar 2 decimales. Los datos que figuran en este apartado deben coincidir con los de la memoria justificativa. Recuerda que cuando hiciste la memoria justificativa la realizaste siguiendo el esquema del anexo 6 y que dentro de los contenidos mínimos que marcaba este anexo estaba el apartado 3 de mediciones y presupuestos, que incorporaba una tabla con el desglose de las actuaciones a realizar. Coste total, coste de las actuaciones no subvencionables y las actuaciones subvencionables desglosadas por capítulos. Bien, aquí ahora tienes que trasladar todos esos datos de la memoria justificativa al apartado 9. Entonces, en el primer apartado de coste estimado para el total de las actuaciones ejecutadas, vas a poner el total, que es la suma de los dos siguientes apartados. Por un lado, actuaciones no subvencionables y más abajo, actuaciones subvencionables ejecutadas. En el apartado de actuaciones subvencionables ejecutadas, la suma de los costes subvencionables indicados en los 3 últimos puntos no podrá exceder de 750 euros, no considerándose subvencionable el exceso, y el importe de la ayuda de estos conceptos subvencionables no podrá superar el 15% de la ayuda total concedida. Por otro lado, no se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos.
No obstante, el IVA podrá ser subvencionable cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación, total o parcial. En cuanto a los límites de la cuantía de la ayuda, según la ayuda del programa 4, tendrás que saber que es el 40% del coste de la actuación subvencionada con un límite máximo total de 3.000 euros. También tienes que tener en cuenta los límites subvencionables en el caso de que sea una empresa. A continuación, en el apartado 10, que corresponde a los hitos de la actuación, en primer lugar deberás introducir la fecha de inicio de las actuaciones. Es la fecha prevista en las que se va a empezar la actuación subvencionable. Y en el siguiente introducirás la fecha prevista de finalización de la ejecución. Debes tener en cuenta en estos hitos de la actuación que el plazo de ejecución de las obras no podrá superar los 12 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Los apartados 11 y 12 del anexo 1 recogen los datos de los certificados de eficiencia energética de antes y de después de la actuación subvencionable, así como otros datos comparativos de ambos. Te recuerdo que para conocer estos datos te será muy útil utilizar la calculadora del CAT. El certificado de eficiencia energética actual o de antes de la actuación debe estar registrado y firmado por técnico competente. Si no estuviera registrado, se pondrá la fecha de solicitud de registro y se presentará copia de la solicitud del registro ante el órgano competente. También adjuntaremos el certificado de eficiencia energética en formato PDF y el archivo informático del programa de certificación energética utilizado. Este archivo deberemos comprimirlo para convertirlo en formato zip, porque la plataforma solo reconoce los formatos PDF y zip. Si el certificado de eficiencia energética actual o de antes de la actuación estuviera registrado, es decir, ya tiene etiqueta, se pondrá número y fecha de registro y entonces no hará falta presentar lo anterior. El certificado de eficiencia energética de proyecto o de después de la actuación debe estar realizado con el mismo programa reconocido que el anterior y debe recoger las actuaciones previstas para las que se está solicitando la ayuda, con el fin de que pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos de la subvención. En cuanto a los datos de las superficies de antes de la actuación y la prevista después de la actuación, puede ser que haya habido alguna modificación en esta superficie y que ambas no coincidan. Por ejemplo, si hemos realizado un trasdosado interior o bien hemos metido un tendedero que antes era exterior y que ahora se mete dentro de la envolvente. Ambas superficies, lo que sí que tiene que suceder es que coincidan con las que aparecen en los certificados de eficiencia energética correspondientes. También no te olvides de separar decimales con una coma, no utilizar el punto, y poner máximo 2 decimales. Igualmente, en los apartados 13 y 14 del anexo 1 se vuelven a recoger datos de los certificados de eficiencia energética, en concreto el apartado 13 de los indicadores de productividad de eficiencia energética y el apartado 14 de indicadores de productividad de renovables. El apartado 15 es donde se señala toda la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para la ayuda del programa 4, por parte de la persona beneficiaria. Este apartado está dividido en dos partes. En el punto 15.1 se relacionan los documentos que se aportan. Podrás ver que algunos vienen marcados por defecto, porque es obligatorio adjuntarlos. Y el resto habrá que marcar la casilla correspondiente según sea el caso. Es importante que sepas que los documentos que marquemos habrá que adjuntarlos al final. Si no adjuntamos todos los documentos marcados, no podremos continuar con la tramitación. También quiero hacerte una aclaración. En la convocatoria de 2022, el beneficiario último de la subvención debía residir habitualmente en esa vivienda, ya fuera propietario, arrendatario o usufructuario. En la convocatoria de 2023 no se exige que el beneficiario tenga que residir en la vivienda, pero siempre tiene que haber una persona física que resida en ella, bien sea en calidad de propietario, usufructuario o arrendatario. Y por lo tanto, en esta convocatoria se puede dar el caso que solicite la ayuda al propietario de la vivienda aunque no resida, pero entonces debe presentar un certificado de empadronamiento de la persona que reside en calidad de arrendatario o usufructuario y obligatoriamente presentará un contrato de alquiler o un acuerdo de usufructo con validez legal según sea el caso. También te diré que desde la Junta de Castilla-La Mancha los únicos datos que se pueden comprobar son los del beneficiario de la ayuda, por lo tanto hay que aportar el resto de la documentación. Igualmente, en el punto 15.2 se debe marcar alguna de las casillas si nos oponemos a la consulta,
pero en este caso, cuando nos opongamos a la consulta de esos datos, habrá que aportar la documentación pertinente. Ya hemos rellenado todos los apartados y hemos llegado al final del anexo 1. Aquí deberás marcar obligatoriamente las casillas donde dice que son ciertos los datos consignados y la veracidad de las firmas de las declaraciones responsables. Por lo tanto, marca esas casillas. Ahora es el momento de adjuntar los anexos y la documentación necesaria. Recuerda que solo se admiten extensiones PDF y zip. Puedes ver que hay un desplegable donde pone tipo de documento. Aquí aparecen los 5 tipos correspondientes a las 5 casillas que venían marcadas por defecto en el apartado 15. Y también aparecerán las que hayamos marcado nosotros, así como los documentos que hayamos declarado aportar en el listado que venía también en ese apartado 15. Por lo tanto, primero elegimos el tipo de documento y seleccionamos el archivo o archivos, pueden ser uno o varios, que correspondan a esa categoría o tipo, y vamos dando a adjuntar. Debes adjuntar siempre algún archivo por cada tipo de documento y si has marcado alguna casilla en el apartado 15, aquí tendrá que corresponderse con algún archivo adjunto. En el vídeo de pasos previos te recomendé que nombrara los archivos de manera que pudieras identificarlos fácilmente para poder adjuntarlos aquí con el tipo de documento correspondiente. Si no adjuntas todos los documentos marcados, podrás ver que te saldrá un mensaje de error como el que te pongo más abajo con la letra en color magenta. Cuando hayas adjuntado todos los archivos, damos a enviar. Una vez que hemos dado a enviar, se nos va a abrir una ventana de ventanilla electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha donde nos indica que se van a firmar los datos del formulario, que el proceso tardará unos segundos y que debemos aceptar para iniciar la firma. Damos a la pestaña azul para aceptar y pasados unos segundos ya hemos finalizado la tramitación y se nos mostrará un justificante de ello, que seguirá este modelo que te pongo aquí. Por un lado, recogerá todos los datos del solicitante o beneficiario de la ayuda y en el apartado de datos del expediente se asignará un número de registro formado por 7 números, una barra y el año de la solicitud y la fecha de registro. Posteriormente, pasados unos días, se nos asignará un número de expediente que tendrá el siguiente formato. Empezará por PR4 del programa 4, un guión seguido de los 2 primeros dígitos de la provincia, otro guión seguido de 5 números. Como puedes ver en el apartado de documentos anexos, aparecen todos los documentos y archivos adjuntados con el nombre del archivo precedido del número de documento del solicitante. Ya has acabado. Ahora guarda el justificante y recuerda que en el caso de que haya firmas realizadas manualmente, deben guardarse y conservarse los anexos y documentos con las firmas originales. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y te invitamos a ver nuestros videotutoriales para rellenar los anexos del programa 4 a través de nuestra página web www.clmrehabilitación.es o visitando nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención.